Bien, esta unidad, digamos, va a hablar de lo que son los fármacos que se utilizan en lo que es la respuesta inflamatoria, más que nada, ¿sí? Y en cuanto a la respuesta inflamatoria, también a otras sustancias, ¿sí? Que se liberan durante esta misma, que son, por ejemplo, la histamina, la serotonina, ¿sí? Que también puede participar de este último proceso. Bien, antes que nada vamos a hablar de lo que son los antihistamínicos y antiserotoninérgicos. Primero les pregunto, ¿vieron alguna vez lo que es la inflamación? ¿La inflamación como concepto, profe? Sí. No es la respuesta inmunitaria, ¿no? Sí. Digan, sin miedo. No le escuché la pregunta, profe. La Concepto de inflamación, inflamación. profe, dijo, Sí. es una respuesta inmunológica Ajá, ¿alguien tiene algún concepto diferente? natural del... ¿Y para qué serviría, digamos? En respuesta a un agente extraño o aparente. O sea, no sé si me explico bien. O sea, que puede o no haber y generar una respuesta inmunitaria. Claro, exactamente. Entonces, en realidad, la inflamación es un proceso de nuestro propio organismo, ¿sí? Que actúa frente a una noxa que puede ser exógena o endógena, ¿sí? Propia de nuestro organismo, ¿sí? Con el fin de atacarla y de reparar el daño que esta última pudo haber ocasionado, digamos. ¿Sí? Esa es la respuesta inflamatoria, el concepto de inflamación. La inflamación además abarca, ¿sí? Liberación de sustancias químicas, ¿sí? Migración de lo que son las células y el tejido del sistema inmunológico, ¿sí? Y hay procesos también vasculares. Por eso van a ver ustedes, cuando hay inflamación, hay 4 signos cardinales muy claros, que son edema, ¿sí? Aumento de temperatura, en el lugar de inflamación, digamos, una coloración más que nada rojiza o eritema, ¿sí? Y también puede haber tumefacción, ¿sí? Esos 4 puntos hablan de que hay diferentes procesos que están ocurriendo al mismo tiempo para poder eliminar la noxa y reparar el tejido que esté dañado, ¿sí? Ustedes van a ver ahora, van a escuchar que el coronavirus, ¿sí? Produce una gran respuesta inflamatoria. Por eso hay fiebre, por eso puede haber formación de coágulos, ¿sí? Por eso hay movimiento de lo que son las células blancas que componen al sistema inmunológico para poder desarrollar una respuesta inmune que pueda frenar la infección vírica, digamos, ¿sí? Y otras cosas más que causa el virus, pero que bueno, que todo estaría hablando de una gran respuesta inflamatoria, ¿sí? La inflamación de por sí es buena, ¿sí? Hasta cierto punto, digamos. ¿Por qué? Porque cuando se transforma en crónica ya empieza a dañar al propio organismo, ¿sí? O a veces la inflamación aguda que se produce tan grande, ¿sí? Que nos genera también otros tipos de daños, como por ejemplo, estábamos hablando del coronavirus, que produce formación de coágulos, que esos coágulos pueden ir al cerebro, al corazón y terminar matando a la persona, ¿sí? Y ni que hablar de que produce inflamación Profe, de los bronquios también. Sí, puede ser lo que se llama como ¿cómo era que es? Enfermedades autoinmunes, cuando es claro, o sea, perjudicial. la inflamación crónica, ¿sí? O en realidad puede ser consecuencia de lo que es una enfermedad autoinmune. Exacto, sí. Sí, sí, donde el organismo no reconoce a sus propias células, ¿sí? Y lo ataca continuamente. Eso nos lleva a una inflamación crónica. Un ejemplo de esto es la fiebre reumática, el lupus, es otro ejemplo, ¿eh? Y así puede haber miles y millones de patologías autoinmunes que también tienen un componente inflamatorio.
Bien. Entonces, los primeros grupos que vamos a hablar de fármacos son los antihistamínicos y los antiserotoninérgicos. El antiserotoninérgico también lo podríamos haber puesto dentro de lo que es sistema nervioso, pero bueno, decidí ponerlo directamente en este grupo porque ya era demasiado para colocarlo dentro de la segunda unidad, ¿sí? Claro, y en lo que es el tema anterior, habla de la serotonina en varias oportunidades. Exactamente. ¿La serotonina qué es? Es una 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 hormona. sustancia química. Es una sustancia química, pero más que una hormona es un Una enzima, ¿no? un neurotransmisor. Neurotransmisor. Sí, neurotransmisor. ¿Sí? Que se encuentra relacionado con todo lo que es relacionado, digamos, con el sistema límbico y con las sensaciones placenteras, ¿sí? Y con la felicidad. Cuanto mayor serotonina hay, mayor, o sea, vamos a encontrar un paciente que puede ser feliz, un paciente que tiene una libido alta, más que nada está relacionado con esos procesos, ¿sí? ¿Y la histamina qué sería? Nada, no se le ocurre. Lo mismo, otro neurotransmisor. No, en este caso la histamina es una sustancia química generada por una célula del sistema inmunológico, ¿sí? Son los mastocitos que se degranulan y liberan al espacio donde se está produciendo la inflamación. Y lo que hace la histamina es producir vasodilatación, ¿sí? Y apertura de los poros de los vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, la famosa rinitis alérgica, donde tenemos la famosa agüita de la nariz que dicen nuestros abuelos, ¿sí? Hay mucha concentración de histamina. ¿Y por qué? Porque los vasos sanguíneos pequeños que tenemos, los capilares sanguíneos que tenemos dentro de la nariz, ¿sí? se dilatan y se abren las diferentes hendiduras que hay entre las células de los vasos sanguíneos y permite la filtración de plasma, ¿sí? Eso hace, Entonces sería la responsable de la elevación de la temperatura de la zona de infección. más que de la temperatura, es la responsable del aumento, ¿sí? De la extravasación de líquido, ¿sí? Y del cambio de coloración. rubor. Claro, exactamente, el rubor o lo que nosotros conocemos como como el eritema, digamos, ¿sí? Más que nada, ¿sí? Eso es lo que genera la histamina, ¿sí? Y lo generan, ¿sí? Células del sistema inmunológico que están interviniendo en la inflamación. Bueno, vamos a empezar por los antihistamínicos. Para los chicos que están recién ingresando, por favor, después escriban sus datos en el chat. Bien. Los antihistamínicos entonces serían fármacos que se utilizan justamente para contrarrestar la acción de la histamina, ¿sí? Y existen 4 tipos, ¿sí? De receptores histaminérgicos, que son los H1, H2, H3 y H4, ¿sí? Después vamos a ver que como antihistamínico, con la clasificación de antihistamínico lo vamos a clasificar según generaciones, ¿sí? Desde los más antiguos hasta los más nuevos grupos de fármacos. Entonces, los receptores denominados H1, H2, H3 y H4 se van a encontrar en diferentes lugares, ¿sí? De los diferentes aparatos y sistemas de nuestro organismo. Por ejemplo, los H1 los vamos a encontrar en lo que son las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, de los bronquios y del tracto gastrointestinal. Los H2, por ejemplo, los vamos a encontrar en lo que es la mucosa gástrica, también en el músculo liso de los vasos sanguíneos, en el miocardio, ¿sí? En el nodo sinusal, en el sistema nervioso central y en los leucocitos, como también son los mastocitos y los basófilos.
Los H3 los vamos a encontrar más que nada en las vías respiratorias, ¿sí? En menor proporción en el tubo digestivo, y lo podemos encontrar también en el sistema nervioso central. ¿Sí? Los que tienen en común los H1, H2 y H3 que lo vamos a encontrar en el aparato cardiovascular, más precisamente, ¿sí? En los vasos sanguíneos, en las paredes de los vasos sanguíneos. Más que nada en el endotelio y en los músculos. Bien, y los H4, que lo vamos a encontrar en los neutrófilos, en los eosinófilos, y lo podemos encontrar también en el vaso y en las plaquetas. Bien, entonces, estos fármacos van a actuar sobre estos receptores. ¿Sí? Los antihistamínicos van a actuar sobre los receptores H1, H2, H3 y H4. Bien, y ahora como dijimos, que la íbamos a clasificar según, digamos, la generación. ¿Sí? Se pueden clasificar según los mecanismos de acción, ¿sí? En antagonistas de los receptores histaminérgicos, ¿sí? Como H1, H2 y H3, e inhibidores de la histamina. ¿Sí? A su vez, los antagonistas H1 se van a clasificar en primera generación y en segunda generación. Y esto tiene que ver con la aparición de cada uno de ellos. ¿Sí? Más que nada. ¿Sí? Entonces, lo de primera generación, ¿sí? Lo que tenemos las alquilaminas, ¿sí? Como el desclorofeniramina, ¿sí? O, por ejemplo, tenemos la etrolamina, que es lo que más se utiliza acá en nuestro medio, la difenhidramina o el dimenhidrinato, ¿sí? Que este está más relacionado para el tratamiento del vértigo, y la difenhidramina sí lo van a utilizar, que la marca más conocida es el Benadryl, digamos, ¿sí? Este lo utilizamos para todo lo que son reacciones alérgicas, se utiliza mucho en niños. Se puede utilizar vía oral, vía intravenosa, vía subcutánea también. Y más que nada lo vamos a utilizar en adultos mayores, ¿sí? Para el tratamiento más que nada de los mareos. Después tenemos las piperacinas, ¿sí? Como la hidroxicina, que también se utiliza. Y después pasamos a lo de segunda generación, que esto capaz que ustedes lo conocen un poco mejor, digamos, que conocemos a lo que es la loratadina, ¿sí? La fexofenadina, la levocetiricina, por ejemplo, son todos fármacos antihistamínicos que se usan mucho en nuestro medio, pero son más que nada vía oral. Después ustedes lo leen bien, cómo vienen las presentaciones, digamos, cómo es la dosis habitual en adultos y en pediátricos, más que nada, ¿sí? Pero más o menos tienen que saber que existen los antagonistas de los receptores histaminérgicos, H1, H2 y H3, e inhibidores de la liberación de histamina, ¿sí? Que dentro de los antagonistas H1 se van a dividir en primera generación y en segunda generación, ¿sí? Bien, dentro de la primera generación tenemos los antagonistas de los receptores H1 de la histamina, ¿sí? Que lo que producen es aumento de la permeabilidad capilar, vasodilatación, ¿sí? Y en realidad no es broncoespasmo, es broncodilatación, ¿sí? Broncoespasmo es lo que produce la histamina. Entonces, como son antagonistas, va a producir broncodilatación, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Van a actuar desplazando de forma competitiva y reversiblemente a lo que es la histamina de los receptores H1. ¿Sí? No es selectivo y también va a inhibir lo que son los receptores colinérgicos periféricos y centrales, ¿sí? Como también los serotoninérgicos. O sea, ¿por qué de forma reversible? Porque si nosotros dejamos de administrar algún antihistamínico, digamos, ¿sí? Vamos a ver que la histamina va a volver a actuar en esos receptores sin ningún problema, digamos, ¿sí? Es nada más que por eso. ¿Cuál es la farmacocinética? ¿Sí? Más que nada, habitualmente se van a administrar por vía oral, ¿sí? Pero en situaciones de emergencia, por ejemplo, en un broncoespasmo
o en un edema de glotis, ¿sí? Donde se hincha la lengua y tenemos riesgo de que el paciente deje de respirar, se pueden administrar de forma intravenosa. Tienen una biodisponibilidad inferior al 50%, ¿sí? Porque tienen un metabolismo de primer paso, ¿sí? Y logran concentraciones plasmáticas máximas recién a las 2-3 horas de administrada. La duración de acción va a variar entre 4 y 6 horas y se van a excretar por vía urinaria, digamos. Los de segunda generación se van a caracterizar, ¿sí? Porque no atraviesan la barrera hematocefálica, y esto está bueno, ¿por qué? Porque sobre todo los adultos mayores que están polimedicados y por ahí ya toman alguna benzodiazepina que puede producir una depresión del sensorio, ¿sí? Si nosotros les damos algún antihistamínico de primera generación, ¿sí? Que atraviesa la barrera hematocefálica, podemos llegar a que el abuelo, ¿sí? Tenga un deterioro del sensorio o puede llegar hasta el coma. En cambio, si nosotros damos de segunda generación al no atravesar la barrera hematocefálica, no producen sueño, ¿sí? Ustedes van a ver, seguramente algunos en algún momento de su vida han tomado difenhidramina, que produce un cuadro de hipnosis, ¿sí? O un cuadro sedativo, o sea que te produce sueño, ¿sí? Los pacientes alérgicos que están tratados con estos antihistamínicos de primera generación se quejan muchas veces o directamente dejan el tratamiento porque no pueden rendir en su trabajo o en la escuela, ya que viven con sueño o viven cansados. Y es por esto, porque atraviesa la barrera hematocefálica. Entonces lo que se puede hacer es cambiar por uno de segunda generación, ¿sí? Y además tiene una duración básicamente de 2 a 14 horas. Bueno, más o menos, ¿sí? Casi todos los de primera generación van a tener un tiempo de vida medio muy similar, ¿sí? De 3 a 5 minutos, ¿sí? Más que nada el dimenidrinato puede llegar a 5 o 10 horas, digamos, y tiene un tiempo de vida máximo de 2 horas, ¿sí? Con una duración más o menos entre 3 y 6 horas. Más que nada esto para que ustedes lo tengan en cuenta y después lo vuelvan a revisar cuando lean la bibliografía. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas? Lo de primera generación. Profe, Sí. me parece que tiene gente en espera. ¿Sí? Ah, puede ser, a ver. La verdad que no me figura. A ver, acá hay una. Bien. Gracias. Bueno, como dijimos, lo de primera generación, las acciones farmacológicas tienen acción sedante e hipnótica. Ustedes van a ver que cuando trabajen o en internación o en alguna institución, a veces se le da a los pacientes, digamos, o jarabe de difenhidramina, o se le puede dar también en forma de pequeños bolos, digamos, se puede dar de forma intravenosa, para que los pacientes que por ahí están mucho tiempo internados y que se suelen perder y se ponen un poco excitados, digamos, se lo pueda sedar un poco al paciente. Es medio peligroso eso, tengan cuidado. Y no se confíen en que le voy a dar un poquito de jarabe de difenhidramina para que lo tome y descanse el abuelo y no jorobe durante la noche, porque básicamente no es lindo tener una persona gritando en su turno, y más si están por ahí en una terapia intensiva que se tienden a perder más todavía. Tengan cuidado, más que nada porque no pueden pasar para el otro lado, digamos, ¿sí? Más que nada si tienen falla renal, por ejemplo, los adultos mayores, ¿sí? En algunos pacientes, ¿sí? Puede llegar a producir estimulación del sistema nervioso, ¿sí? Que se manifiesta más que nada como inquietud o nerviosismo o insomnio, pero esto en un porcentaje muy bajo realmente de los pacientes, ¿sí? Pueden producir hipotensión, ya que más que nada porque inhibe lo que es la vasoconstricción, ¿sí? La vasoconstricción lleva más a la hipertensión que a la hipotensión, por ende estos fármacos producen
que pueda llegar a disminuir la presión arterial. ¿Sí? Inhiben lo que es la permeabilidad capilar, el prurito, la broncoconstricción y la contracción intestinal. Por eso son fármacos que por ahí ustedes van a ver. Bueno, ahora se dejó de comercializar, pero por ejemplo la ranitidina es un antihistamínico justamente que se utiliza para el tratamiento de la gastritis. Se utilizaba para el tratamiento de la gastritis o de las úlceras gástricas. Ustedes van a ver que es un antihistamínico. Entonces, justamente, ¿por qué se administra este fármaco? Porque hay receptores, sobre todo los H1 y los H2, que se encuentran en la mucosa gástrica y por ende intervenían en lo que era la liberación del ácido clorhídrico. Entonces se utiliza justamente ranitidina se utilizaba, mejor dicho, para el tratamiento de la gastritis. Ahora se usa otro antihistamínico que era famotidina, digamos. O por ejemplo, se puede utilizar para la contracción intestinal, se utiliza la cimetidina, que también es otro antihistamínico. Tienen efecto anticolinérgico, ¿sí? Lo que pueden generar sequedad de boca y mucosas y dificultades en la micción también. Y se pueden utilizar como antiemético, antivertiginoso, ¿sí? O antimareo, por ejemplo, y producen un aumento del apetito. Bien. ¿Para qué se van a aplicar estos tipos de fármacos? Más que nada para procesos alérgicos, ¿sí? Para la rinitis y conjuntivitis alérgica, ¿sí? Sobre todo del tipo estacional. Ahora van a ver que entre el otoño, invierno y primavera es donde se dan más los cuadros alérgicos, ¿sí? Tienen que ver con el tema del polen, ¿sí? O los cambios de temperatura, ¿sí? O bien por ahí puede darse por algún alérgeno que se encuentre en la ropa de cama que por ahí estuvo mucho tiempo guardada y que bueno, que la estemos usando, ¿sí? Se usa para tratar lo que es el prurito ocular, la nariz, garganta, etc. ¿Sí? Se utiliza para la urticaria aguda, ¿sí? Para las dermatitis de contacto y las atópicas, para los que son síntomas agudos de picaduras de insectos, ¿sí? Cualquier tipo de insecto que produzca alguna reacción química dermatológica se puede utilizar, ¿sí? Y para la reacción anafiláctica, como estuvimos hablando, pero recuerden que para estos casos se utilizan de forma endovenosa, ¿sí? Además, pueden utilizarse en conjunto con adrenalina o corticoides para aumentar lo que es el sinergismo, digamos. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda? Entonces, los antihistamínicos serían para evitar la ¿Para qué? Se cortó. inflamación. Evitar la inflamación. Parte de la inflamación, ¿sí? O sea, más que nada los antihistamínicos tienen más uso para este tipo de patología, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inflamación, como dije, consta de varios procesos. Uno de ellos es justamente la vasodilatación y la permeabilidad capilar. Entonces, parte de la inflamación se va a ver frenada por los antihistamínicos, como bien dijiste vos, pero no se va a frenar del todo la inflamación solamente con antihistamínicos, ¿sí? Por eso, en las reacciones anafilácticas, donde hay un mayor componente inflamatorio, se puede utilizar también corticoides, ¿sí? Que son otro grupo de fármacos que se utilizan en la inflamación. Justamente por eso. Okay. Bien. ¿Qué interacciones farmacológicas hay que tener cuidado? Sobre todo con las fenotiacinas, ¿sí? Que pueden producir sobre todo depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Debido a la acción anticolinérgica o a la hipotensión, a la hipotermia o puede llevar a la depresión respiratoria también. Bien. Tengan en cuenta esto, que no se ve mucho, pero más que nada cuando se combina con algún antifúngico para los hongos, digamos, como el ketoconazol o con antibióticos macrólidos como la eritromicina y la claritromicina,
pueden llegar a ocasionar arritmias graves, porque recuerden que hay receptores de histamina dentro de lo que es el músculo cardíaco, ¿sí? Y del nodo sinusal. Y puede llevar, ¿sí?, arritmias que pueden desencadenar en la muerte del paciente. Así que tengan cuidado cuando estamos utilizando este grupo de fármacos, digamos, junto con los antihistamínicos. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? Más que nada, somnolencia, astenia, debilidad, ataxia, visión borrosa o diplopía, ¿sí?, que significa visión doble, vértigo, ¿sí?, taquicardia. Esto tiene que ver más que nada con la taquicardia, con la aparición de arritmias, ¿sí?, extrasístoles, que son otro tipo de arritmias, y puede producir hipotensión arterial. Hipertensión se ha visto en muy pocos pacientes realmente, pero bueno, se ha visto en algunos. También puede producir náuseas, ¿sí?, molestias epigástricas, vómitos, pérdida de apetito, diarrea o estreñimiento, ¿sí? Más que nada estreñimiento en los que son los adultos mayores por disminución de las ondas peristálticas del intestino, ¿sí? Y tiene efecto anticolinérgico, o sea que va a producir sequedad de boca, nariz y garganta, ¿sí? Tengan cuidado con los pacientes que son portadores del síndrome de Sjögren, ¿sí? Que estos pacientes más que nada tienen una inhibición o tienen muy poca secreción, digamos, de fluidos y cursan su enfermedad, que es una enfermedad ya crónica, con mucha sequedad de boca y sequedad ocular. Entonces imagínense, nosotros le estamos dando antihistamínico, le vamos a tener que dar unas gotas justamente para contrarrestar esa sequedad, ¿eh? Algunas lágrimas artificiales, por ejemplo, etc. Bien. ¿Qué cuidado debemos tener en enfermería? ¿Sí? Si lo administramos junto con los alimentos, ¿sí?, va a retrasar el proceso de absorción, o sea que entonces el tratamiento con antihistamínico hay que hacerlo alejado de las comidas, ¿sí? Bien. Y si si el paciente se va a someter a un estudio, por ejemplo, algún estudio para determinar un alergénico o a qué es alérgico ese paciente, 48 horas antes tenemos que suspender el tratamiento con estos fármacos, porque si no, básicamente la prueba va a dar negativo. Puede causar mareo y sedación e hipotensión, ¿sí?, mayores de 60 años, por ende, cuando nosotros los administramos a estos fármacos, hay que previamente tomar la presión del paciente, ¿sí?, y preguntarle cómo se siente, básicamente. Si está mareado o si toma alguna otra medicación que le puede estar produciendo un cuadro de sedación, ¿sí?, antes de administrárselo. Si nosotros le vamos a dar de forma administrada continua al paciente porque está internado, ¿sí?, digamos, hay que explicarle, digamos, ¿sí?, que puede llegar a tener algún síntoma o algún efecto adverso, más que nada a primera hora de la mañana. Bien. Después tenemos los de segunda generación, como la cimetidina, la famotidina, que es la que se está usando ahora en reemplazo de la ranitidina. La ranitidina ya no se usa más, se sacó, digamos, no se va a comercializar nunca más, ¿sí?, porque se demostró que producía estimulación de los oncogenes que llevaban a neoplasias, digamos, intestinales, ¿sí? Por ende, se sacó del mercado y no se va a comercializar, ¿sí? Así que si algún abuelito de ustedes o ustedes toman ranitidina, no lo toman más, ¿sí? Se puede reemplazar por la famotidina o por algún otro protector gástrico. Bien. ¿Hasta acá tienen dudas? No. ¿No? Bueno. Bueno, esto más o menos, estos fármacos se administran prácticamente de forma oral, digamos, ¿sí? Salvo la ranitidina, que se podía utilizar de forma endovenosa, que ya no se usa más, digamos, ¿sí? Acá están las dosis más o menos de cómo se administra a los adultos mayores. Ustedes deberán buscar en algún vademecum, ¿sí?, que recomiendo el vademecum del Garraham, digamos, cómo se administra en niños. Bien, después tenemos los antagonistas de los receptores H3, que
o sea, todo esto tiene la misma farmacocinética, chicos, ¿sí? Así que ustedes cuando vayan a leerlo, directamente cuando lean antihistamínico primera, segunda, tercera, de segunda generación, o H1, H2, H3 y H4, tienen toda la misma farmacocinética, no se compliquen la vida, ¿sí? Después el mecanismo de acción lo que va a variar es que uno actúa en los H1, otro en los H2 y en los H3 y en los H4, ¿sí? Pero después las acciones farmacológicas se utilizan más o menos para lo mismo, ¿sí? No se preocupen, digamos, de que no, ¿cómo estudio esto? Son temas muy cortos y sencillos de estudiar, digamos, ¿sí? Los antagonistas de los receptores H3, ¿sí? Tenemos la tioperamida, por ejemplo, y el clobenpropid, ¿sí? Que ejercen efectos beneficiosos sobre todo en procesos de obesidad y epilepsia, ¿sí? Esto en obesidad, ¿sí? Todavía se encuentra en experimentación. Aparentemente, el paciente que tratamos con estos fármacos han demostrado una mejoría en su peso, o sea que lo ha ayudado a bajar de peso, ¿sí? Pero esto no está en experimentación todavía y, a ver, hablando el otro día justamente con un visitador médico, le digo, bueno, tiene un efecto medio anorexígeno sobre el paciente, si le quita el apetito, no quiere comer directamente. Entonces, por ahí, no sé hasta qué punto está bueno de que el paciente no tenga ganas de comer, ¿sí? Porque en realidad el paciente tiene que seguir comiendo, ¿sí? Lo que tiene que aprender es un hábito dietético, más que nada, ¿sí? Un régimen que tenga una constancia en su alimentación. Bien. Y después tenemos los liberadores de histamina, ¿sí? Que inhiben la liberación de la histamina y de otros mediadores, ¿sí? A partir de los mastocitos, que eran los que generaban la histamina, ¿sí? Que estos fármacos después, en algún momento los vamos a volver a tocar, sobre todo cuando hablemos de aparato respiratorio. Como por ejemplo, tenemos los derivados de la quelina, como el cromobicato disódico, ¿sí? Que ejerce una acción local directa sobre el mastocito del tejido pulmonar, ¿sí? No se absorbe por vía oral, sino que básicamente su vía de administración es inhalatoria y tiene una semivida en el pulmón de 35 a 50 minutos. Chicos, se me está por cortar. ¿Quieren que corte acá y ya les paso el nuevo link? ¿Les parece? Sí, profe. Antes de seguir explicando, Sí, profe. Profe. Dale. Vamos a hacer eso mejor porque se va a cortar. De todas formas, son cortitos los PowerPoint hoy, así que quédense tranquilos que ya lo terminamos rápido. ¿Sí? ¿Quieren ir saliendo? No hay problema, ¿no? Bueno, sí, profe. dale, profe. No.